Somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre la investigación sobre el paradigma conductista, la teoría de referencia de los estudios de la comunicación, el control social, la agenda setting, la espiral de silencio y la teoría del cultivo. Ahora vamos a dar comienzo sobre la historia del conductismo. El conductismo significa lo que es el comportamiento, o sea, la conducta de las personas, pero vamos a ver una historia breve. Los estudios de Darwin que nos menciona sobre la evolución de las especies y la fisiología experimental a finales del siglo XIX, junto con la filosofía materialista, ante el aparecimiento de pensamientos avanzados con respecto a las ciencias humanas. En 1879, Wundt creó el primer laboratorio de psicología, mediante el cual venían y trataban de evaluar la propia conciencia de cada persona, y ellos se daban una autoevaluación. A medida que pasaba el tiempo, surgió dos tipos de variantes conductuales que complejizaron el enfoque. El radical, mediante la cual es desarrollada con un ambiente de relación con la ley del efecto, es decir, la manera de lo que hacemos regula la emisión de la conducta futura en su consecuencia. Y la segunda introdujo un factor interviniente que podía ser neurofisiológica o mental. También cabe destacar que el conductismo se da como una teoría psicológica y luego se adapta su uso en la educación. El fundador de dicha teoría fue Watson. Las bases del conductismo watsoniano se encuentran en las obras de los autores como Pavlov y Thorndike. El conductismo en los medios de comunicación. Aquí vamos a observar cómo la comunicación influye en la conducta de cada una de las personas, mediante, como dice la diapositiva, el estímulo y la respuesta, mediante el mensaje y la reacción que se obtiene mediante ese mensaje en las personas. El conductismo de comunicación tiene dos enfoques. Orienta la dominación hacia un estudio de los efectos de los medios, obviando o relegando a segundo plano otros aspectos del proceso de la comunicación, como la dimensión institucional y organización de los medios. También favorece la concepción todopoderosa del medio como instancia determinante y promotor de influencias que desembocan en la teoría de la bala mágica y la teoría de la aguja hipodérmica, la cual hemos mencionado también que hay un cierto nivel de manipulación por los medios de comunicación. El paradigma conductista. Este es un esquema formal de organización el cual plantea cómo la conducta de un organismo puede ser explicada a través de diversas causas ambientales, esto sin tomar en cuenta los procesos mentales internos. El conductismo se basa en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales, esto para permitirnos estudiar el comportamiento observable, es decir, la conducta, pero teniendo en cuenta las variables del conjunto de estímulos y respuestas que se dan en el entorno del organismo. El paradigma conductista nace a inicios del siglo XX. Esta teoría fue propuesta y desarrollada por Borges Frederick Skinner de 1904 a 1989. Skinner determinó que hay dos clases de conductismo, la reacción y el operante. La reacción es aquella conducta involuntaria, sin embargo, se refleja en el exterior. Por ejemplo, cuando percibimos un ruido muy fuerte, nos estremecemos y eso se nota por fuera de nuestro físico. Y está la conducta operante, la cual se refiere a todo aquello que hacemos y que aparte es una serie de estímulos que sí generan una respuesta, pero pasan por nuestra mente y de ahí se reflejan, como lo son caminar, sentarnos, entre otras actividades, ¿verdad? Pero el paradigma conductista es un modelo para educar basado en el esquema de estímulos y respuestas. Pone en tela el juicio del carácter científico de la introspectiva con método de análisis de una ciencia. También se interesa el estudio de la conducta humana, usando un método deductivo y entendiendo que es observable, meditable y cuantificable. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación son todos aquellos sistemas usados
para el establecimiento de una comunicación. Estos sistemas principalmente se basan en un conglomerado de canales e instrumentos que ayudan al desarrollo del intercambio de información. Este término se refiere principalmente a los medios de comunicación masivos. Los medios de comunicación masivos son todos aquellos medios que proporcionan información a las masas. Los medios de comunicación nacen a partir de la necesidad del ser humano para relacionarse, ya que anteriormente la información se transmitía de manera oral, como discursos entre otros. A medida que los tiempos pasan, o a medida que el tiempo pasó, los medios de comunicación experimentaron una evolución y un surgimiento de nuevos métodos. Por ejemplo, el surgimiento de la televisión, de la radio, del internet y de la web en sí. Cada uno de estos cuatro métodos pues brinda una mejor comunicación entre el ser humano y el mundo que lo rodea. Los medios de comunicación se dividen en tres partes. Están los medios de comunicación audiovisuales, que son aquellos como los noticieros, todo lo que aparece en televisión. Están los medios de comunicación impresos, que son aquellos como los periódicos, y los medios de comunicación digitales, que son aquellos como los periódicos digitales y sitios web. Los medios de comunicación son concebidos como una manera de informar y entretener a las masas. En conclusión, podemos decir que los medios de comunicación son una parte o juegan un rol preponderante en la sociedad, ya que estos influyen en la manera de pensar y actuar de las personas. Gracias. Control social y medios de comunicación. Estos temas poseen un carácter de mucho interés respecto al estudio de la comunicación. Ambos tienen un parecido con la teoría de la agenda setting. La teoría de la agenda setting nos habla que los medios deciden qué información brindarle al público. Sin embargo, control social le impide al público un cierto tipo de normas. A esto se le llama manipulación. Es como decir qué conducta debe de tener la persona hacia la sociedad. Los medios de comunicación fungen a la parte de control social, ya que juegan un papel preponderante para la conducta y la sociedad. Bueno, control social se refiere al conjunto de normas, valores y costumbres que permiten la cohesión entre los grupos de la sociedad. De aquí se destacan dos grupos muy importantes, que es el control formal. El control formal es el que está establecido, o mejor dicho, está respaldado por leyes. Aquí encontramos al poder legislativo, que son las leyes que se le aplican a los ciudadanos, mientras que en el control informal son aquellos que son desarrollados por leyes. Aquí encontramos la religión, los valores morales y los medios de comunicación. Teoría de la espiral del silencio. Esta teoría fue desarrollada por la socióloga alemana Elisabeth Neumann durante la década de los 70 del siglo XX. Esta teoría se cristalizó como la teoría que da respuesta a los fenómenos de formación y comportamiento de la opinión pública. En esta teoría nos da a conocer dos tipos de opinión, y es la opinión minoritaria y la opinión mayoritaria. Nos dice que en la opinión minoritaria las personas deciden no dar a conocer su opinión. En cambio, en la opinión mayoritaria las personas sí deciden dar a conocer su opinión. Entonces Neumann dice que los medios de comunicación influyen en la sociedad porque los medios de comunicación dan a conocer la opinión mayoritaria. En cambio, la opinión minoritaria, las personas se sienten aislados de la sociedad por no tener la misma opinión sobre dicho tema. La teoría del cultivo nació como parte de un proyecto titulado Indicadores Culturales y Medios de los años 60 en Estados Unidos por George Gardner. El propósito de este proyecto era identificar los efectos de la televisión cultivados en las personas interesadas, sobre todo en los cambios de comportamiento ante la gente. Las imágenes de violencia de esta teoría se basan en el consumo y en la exposición a la televisión, a las personas con percepciones distorsionadas a la realidad. Según el mundo, atravesar una pantalla es más violento. Representaciones que se realizó con la incidencia de etnias y culturas. Los actores que más influyen es el cultivo a la intensidad de la exposición a la televisión y el tiempo de consumo. Lo que más le critica es que hablar no considera todos estos aspectos de la naturaleza humana y su relación en el estudio, ya que la televisión no es el único medio al que estamos expuestos, que somos seres inteligentes, que somos capaces de usar nuestro propio criterio para percibir la realidad y decidir hasta
qué punto permitir lo que vemos en una pantalla que influye sobre nosotros, la influencia de la televisión, si ya que es un hecho que la realidad no es como lo que representa una movida de los medios masivos y que el Estado expuso ahí afecta nuestra capacidad de socializar. La teoría de la agenda setting o simplemente teoría de la agenda nos dice como consecuencia de la acción de la prensa gráfica, la televisión y de los demás medios de información. El público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de la esfera pública. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los más media incluyen o excluyen de su contenido. Esta teoría es creada por Maxwell McCombs y Donald Shaw. Son los autores del primer trabajo académico sobre la función de la agenda setting, publicada en 1972. En 1977 publicaron su primer libro, en el cual profundizan el análisis del papel que juegan los medios de información, del efecto de la agenda, la selección de las noticias por parte de los medios y la credibilidad de estos actúan sobre el marco de referencia del debate político. Este desarrollo teórico se da en un devenir histórico que lo contiene y a su vez lo influye, que se caracteriza por la polaridad, desde los postulados que sostienen los efectos nulos de la media hasta el extremo opuesto que nos habla sobre la omnipotencia. La teoría de la agenda se desprende de la teoría de los efectos, en la cual se pensaba que los medios tenían como objetivo lograr un efecto generalizado sobre la masa, efecto que ésta recibía sin tener en cuenta ni el contexto ni sus criterios. Es decir, en esta teoría, el público era un ente inerte que recibía mensajes y los asumía sin análisis ni cuestionamientos.